1. Bienvenidos a Espejo Oculto, el lugar donde la realidad y el misterio se entrelazan. Hoy vamos a sumergirnos en el oscuro y fascinante mundo de los críptidos. Estos seres que se encuentran en la penumbra, que son partícipes de las leyendas, son los elementos centrales de las leyendas y que también son entidades que van a desafiar nuestra razón y a la ciencia. Pero antes, queremos empezar agradeciendo a todos los que han comentado en YouTube y han hecho comentarios en sus redes sociales. Sus historias, sus mensajes nos inspiran, nos nutren y hacen crecer ya nuestra pequeña gran comunidad. Un saludo especial a quienes ya comentaron nuestro primer episodio. Los animales pueden ser mensajeros del destino, ¿lo crees? @loge17, @salirguzman7230, @tiburonvega 4731 y @estefanía-gil 7210. Pero también a quienes están contribuyendo en hacer crecer nuestra comunidad con sus historias, sus suscripciones y comentarios. Especialmente en este episodio 2, que salió este domingo pasado, que habla sobre las experiencias personales con el charro negro, la llorona y los nahuales. Recuerden que pueden enviarnos sus relatos para que los compartamos aquí en Espejo Oculto al correo espejoocultohd, todo minúscula, @gmail.com y en nuestras cuentas de Instagram, @daniroman, @electorcameras, para que, nos compartan y nosotros a la vez podamos compartirlas. Así es, Dani. Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué es un críptido? La criptozoología, que es quien estudia a estos seres, pues va a definirlo como ciertas entidades cuya existencia no ha sido confirmada, eso es importante señalarlo, confirmada por la ciencia, no hay una comprobación científica, pero que aparecen en mitos. O sea, a lo largo de la historia en diferentes culturas hay testimonios y puede ser que haya algún esbozo de evidencia, o sea, es decir, hay evidencias difusas. Sí, y lo importante acá es que los críptidos presentan características recurrentes en muchos aspectos de cómo son, ¿no? En cómo se presentan. Por ejemplo, suelen vivir en regiones remotas, escondidas, bosques densos, grandes, selvas, cuevas, ¿no? Espacios naturales que suelen ser un poco difíciles para el acceso humano. Se ocultan de los seres humanos, no les gusta el contacto con nosotros y a menudo están asociados a eventos o acontecimientos que no son explicables, a los que decimos que son sobrenaturales. Por eso, la pregunta que cabe aquí es: ¿posible que algunos de ellos sean reales? Los críptidos, decíamos hace un momento, hay evidencias difusas, han sido documentados. Es decir, hay algunos testimonios, algunas imágenes, algunos encuentros que han sido documentados. Los más famosos: Pie Grande en los Estados Unidos, el monstruo del lago Ness en Escocia, obviamente el famosísimo chupacabras que tuvimos en Latinoamérica, y pues también vamos a encontrar otros muy específicos que son los que vamos a compartir el día de hoy. Y todos van a formar parte de la cultura y del imaginario colectivo social. Sí, por ejemplo, en México existen los nahuales. Esta dualidad humano-bestia o animal que pasa por este proceso de transformación y que es parte de un folclore en el que sabemos que la transformación es a voluntad. Muy similar, aunque no hay voluntad de la transformación de un hombre lobo, que también es un críptido, pero en esta visión en México, los nahuales pueden hacerlo a voluntad. También tenemos las tlanchanas, que son una especie de sirena. Es la versión de estos críptidos que se han hablado y escuchado y que hemos visto en Grecia y en Europa principalmente. Aquí en México también existen, aunque la característica es que la cola es una cola de serpiente. O sea, es un torso femenino
con cola de serpiente. Este animal o este críptido tiene características muy fuertes. Por ejemplo, su carácter es fuerte, es voluble y también es vengativa cuando lo amerita la situación, ¿no? Cuando se transgrede el límite hasta donde la existencia de este críptido se siente amenazada. Está ubicado en las regiones del Nevado de Toluca y de hoy en lo que conocemos como el río Lerma, que es donde más avistamientos hay, o sea, lejos del mar. Esa es otra característica, sí. Son de agua dulce. Y suelen contar que cuando no hay ningún problema ni ninguna situación extraña, la tlanchana convive con los humanos en el sentido de que los deja pescar, no les evita su actividad cotidiana, su actividad humana, pero si hay una transgresión o bien ella se llegara a enamorar de algún hombre, ahí viene el problema. Sí, porque ella lo que hace es pierde la cola y genera un par de piernas como una mujer normal y lo va a ir a buscar. Si el hombre no responde a ella, o sea, se niega a la petición, la sugerencia o lo que quiera que este críptido haga, lo que hace es que inmediatamente le saldrá la cola de serpiente y se llevará al hombre al río hasta las profundidades para ahogar. Sí, esa es una de las características. Y hará lo mismo si en algún momento ella se siente amenazada, sí, claro, por actividad humana. De hecho, hay un críptido en Sudamérica, madre agua se llama, no tiene cuerpo humano, es completamente una serpiente, pero tienen estas características comunes, ¿no? Esos símiles que hay entre los críptidos alrededor del mundo, que se comporta muy parecido a la tlanchana. Pero allá es una serpiente completa y le llaman madre agua porque suelen ser femeninas, son, sí, serpientes hembras, sí, ¿no? Y hacen precisamente esto. Si la vida cotidiana es normal y equilibrada, la tlanchana los deja pescar, la madre agua los deja pescar, al igual que la tlanchana. Pero si hay una transgresión, la madre agua hace lo mismo que la tlanchana. Con su cola sumerge lanchas, canoas y se lleva a las personas a las profundidades. Hay un símil aquí con ellos. Y en este caso, pues sería la historia de las sirenas. De hecho, en Metepec hay una escultura. Hay una escultura a una sirena, que es una tlanchana, que es parte del folclore de esta región de México. Y es muy peculiar porque es una sirena, sí, que no vive en el mar, que vive en agua dulce. Es una característica bien interesante. Y el otro críptido, que pues muchos de nosotros lo vamos a recordar, es el chupacabras, que resonó mucho en los 90s en parte de Sudamérica, Centroamérica principalmente, México y el sur de Estados Unidos. Y no faltaron en las noticias escuchar, sí, relatos de personas que tuvieron un encuentro con el chupacabras. Entonces, aterrorizó a muchas regiones. Eso es un caso real y esto los críptidos pueden hacerlo en algún momento. Es cierto. Fíjate que ahorita acabamos de resaltar algo muy interesante que dice Daniela. Todas estas criaturas, la tlanchana, la madre agua, el chupacabras, tienen características, patrones con otras culturas. El chupacabras, si te recordarás, Dani, cuando fuimos a la muestra de vampiros allá en Ciudad de México, está considerado también como un vampiro por, sí, esa actividad que hace de succionar la sangre, que es hematófago, y que también a su vez es considerado un críptido porque los testimonios, yo me acuerdo allá por el año 94 que estábamos niños y veíamos las noticias y decían, no, en México se avistó el chupacabras, en Puerto Rico, en Texas, en Guatemala, El Salvador, y ahí siempre decían, es que es como un lobo, es como un perro, es como algo entre un zorro, un lobo, y entonces se dan esas figuras. Así que van a ser interpretaciones bien interesantes que vamos a encontrar respecto a esto que son los críptidos. Sí, de hecho en el imaginario colectivo en las zonas rurales el miedo al chupacabras, en este caso fue real, era real. La gente estaba preocupada porque más allá de que atacara a los animales de las diferentes ranchitos o granjas, el miedo era que hubiera ataques humanos y que
en las noticias sí hubieron registros de que hubieron ataques a personas. Nadie murió con chupacabras, Sí. pero sí hubieron ataques a personas. Y eso es interesante porque recordemos que los críptidos, una de las características es que evitan el contacto humano. Cuando hay contacto humano es cuando empiezan estos problemas, podemos decirlo. Sí, esas incidencias, sí, van a sí. ser incidencias. Y en el cine y la televisión, también en la literatura, se ha explotado muchísimo este tema de los críptidos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto películas donde salen sirenas, unicornios, pegasos, ¿no? Que son parte de los críptidos que se han ido conociendo a lo largo de la historia y de la construcción social de los seres humanos, en las que, bueno, los vemos en las películas como animales fantásticos que tienen características mágicas, sobrenaturales, en cuanto a su estructura son diferentes y han sido tema recurrente de películas, de cuentos, de programas de televisión incluso, ¿no? Como por ejemplo Qué Grande. Sí. Qué Grande ves muchísimas películas que derivan de los avistamientos de este críptido. Sí, y eso que dices es interesante porque nos lleva a recordar, o me acordé de un concepto que es la antropomorfización de los animales, esta idea como el minotauro, esta idea de encontrar, del centauro, de encontrar, por ejemplo, mitad animal, mitad humano, y da esa fuerza de ver cómo puede actuar este ente. Y decías la literatura, decías la cultura popular. Recientemente en las salas de cine 2025 volvió a estar El Hombre Lobo, también esa es una película, no olvidemos Hombre Lobo en Londres, ¿no? que hay que diferenciar, no tiene que ver necesariamente con la canción de Hombres G, esa es esa parte. Pero pareciera que este fenómeno de los críptidos ha llegado también en pleno siglo XXI a las redes sociales. Hoy, por ejemplo, y también hay que entender eso, hay que diferenciarlo de lo que puede ser real y de lo que está hecho justamente con inteligencia artificial. TikTok y YouTube son obviamente las plataformas por antonomasia de todos estos fenómenos. De hecho, hoy tenemos una historia que se hizo viral precisamente a redes sociales y que vamos a ver realmente cómo influyó en el imaginario colectivo de una zona aquí en Chiapas. Y eso, bueno, nos lleva también a una pregunta, a los críptidos, de ellos, ¿cuánto es real y cuánto es un producto de lo que ya se le llama el marketing de terror? Sí, entonces hoy les traemos 4 relatos que están compartidos de testigos que tuvieron contacto con un críptido o bien derivados de un folclore, que es un relato que nos vamos a contar ahorita. Y hay que tener en cuenta que los relatos evolucionan conforme también evoluciona y se transforman las ciudades, ¿no? Los espacios rurales están más vacíos, nos vamos más a las ciudades, pero algunos relatos se van confirmando con los años y otros se van ajustando, ¿no? Como ahora que pues grabas críptidos en los alrededores de ciudades, que eso era muy extraño, antes no se hablaban de estos en las ciudades, y hoy sí, y que se han viralizado. Entonces vamos a empezar con una historia, la historia de Paul. Héctor, ¿no la puedes contar? Claro que sí. Bueno, primeramente agradecemos mucho a Paul, que nos ha mandado muchas historias. De hecho, ya vamos a ir platicando algunas de ellas. Esta en específico la vamos a relacionar con los críptidos. Paul vive en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Para que los amigos que nos ven y nos escuchan, vamos a imaginar lo siguiente, vamos a tratarnos de poner en el escenario. Paul vive en San Cristóbal, una ciudad colonial, pueblo mágico aquí en Chiapas, pero no vive en la parte del centro. Vive en estas nuevas urbanizaciones, nuevos fraccionamientos que han surgido en lo que se conoce como las orilladas, pero que está urbanizado, ¿no? Está urbanizado. Él comenta en su relato que él vive en una loma. Para subir a ese fraccionamiento, pues hay obviamente una calle que va de subida, si vas para allá, o cuando vienes de salida es una bajada. Y entonces, pues él ciertos días de la semana
saca la basura, así como lo hacemos cualquiera de nosotros, como lo sacamos nosotros, como lo saca cualquiera que esté escuchando, saca sus bolsas de basura y los lleva a un contenedor donde, o a una esquina donde luego pasa el camión recolector de la basura. Entonces dice Paul que en una ocasión él se levantó más temprano de lo acostumbrado, porque a él le gusta sacar la basura temprano. Entonces dice, pues se levantó a las 4 de la mañana, no tenía que hacer, hay que sacar la basura. 5:30 de la mañana, él empieza a ver que ya hay movimiento en las casas, hay ruidos, hay luces, etc. Y dice, pues voy a llevar la basura. Sale y empieza a caminar, pero él dice que conforme va caminando, va bajando la velocidad de su paso, porque nos confiesa que Paul le tiene terror a los perros. Entonces ve a su vecino, lleva a sus perros y dice, ay no lo voy a esperar tantito porque ve al vecino, no vaya a hacerla de malas, y se espera. Dice que pues ya el vecino como que llega donde siempre hacen sus necesidades de los perros, se regresa, buenos días, y él sigue su camino en esa bajada. Esa bajada, al llegar a la parte final, hay un terreno baldío, un lugar sin construcción, y al otro lado lo que se ve es otra colonia, en ese caso como era madrugada, pues las luces de las otras casas del frente. Entonces dice que va pasando ese pedazo de la calle donde ya está viendo ese terreno, y ve que ahí hay un tronco de un árbol, ahí hay árboles en ese terreno baldío, y ve algo que le llama la atención, y dice que es una combinación entre un perro pastor alemán y un coyote o lobo, no lo sé, como que está jugando con el tronco. Y dice Paul, bueno, yo sé, dice que tú eres un perro, sabes que los perros tienen un súper oído y un súper olfato. Como dice él, como iba yo con chanclas, pues voy caminando despacio, porque pues imagínense San Cristóbal, húmedo, y bueno, cualquier cosa puede pasar con una chancla, te puedes accidentar y X. Va caminando y dice que en eso que él va pasando, este ser se levanta, pero pues un perro hace lo que hace, se levanta y empieza a mirar la cabeza, ¿no? Este no, se pone en dos pies, en dos patas, en dos patas. Nosotros tenemos un perro y sabemos que se pone en dos patas y brinca y luego se pone otra vez en cuatro. Este no, este se mantuvo en dos patas. Pero lo que Paul dice es que se voltea y lo quedó viendo. Paul sigue caminando por inercia, pero dice, ok, aquí algo no está bien. Y se da la vuelta. O sea, se da la vuelta y ni siquiera llegó a donde están los contenedores de basura, o no se acuerda si llegó, y nada más vio, se regresó y volteaba a ver, y este ser lo seguía con la mirada, pero en dos patas. Cuando ya empieza a subir la pendiente, él dice que recuerda que cuando él empezó a ver a este ser, ya no vio personas, ya no vio ruidos, ya no escuchó ruidos, y que nada más oía el viento haciendo. Pero que cuando él empezó a subir la pendiente, ya volvió a ver personas, a sus vecinos caminando. Y cuando llega a su casa, dice que apenas eran las 6 de la mañana. Les dice, bueno, mejor me espero a ver por la sala. Y esa es la historia que nos pasó. Sí, está extraña porque pues los avistamientos de perros sobrenaturales, como el cadejo, que así se le llama en esta zona del país, no es, bueno, de las que yo he escuchado, nunca he escuchado que se pare en dos patas, que se yerga, ¿no? Porque es como un perro, grandote, raro, extraño. Pastor alemán y coyote o lobo, esa combinación. Sí, o sea, no puede uno decidir si tiene una raza específica de animal. Pero el que se pare en dos patas, que se ponga en posición erguida, es extraño. A lo mejor se encontró con un nahual. Puede ser, igual. O
estos perros, aunque no sé, el cadejo es como el equivalente al grime en la zona de Inglaterra y todo por allá, que trae, pues, si van a pasar cosas malas, ¿no? Son como es presagios. como un augurio, Sí. ¿no? Pero nunca he escuchado que se paren los patas. Y que se quede viendo, pero algo también interesante, no lo atacó, Sí, solo lo observó. Quizás lo olió a la distancia. Sí, es probable que se haya encontrado con una abuela, Sí. en forma de perro. Es correcto. Sí, Bueno, qué intenso. sí, la verdad, sí. Y muy curioso por esas circunstancias. Lo vio, pero no lo atacó. Sí, no, y sobre todo la pérdida de sonido. Y la pérdida de sonido, No, o sea, y el viento, Sí. Ambientación. la ambientación muy ad hoc al asunto. Sí, sí. Y vamos a traerles otra historia, también nos la va a contar Héctor, que también está relacionada con un cánido. Así es. ¿No, Héctor, me lo puedes contar, por favor? Claro, pues vamos a hablar del famosísimo hombre lobo de Colta. Propiamente el nombre correcto es de este lugar es Ocosocuautla de Espinosa. Es un municipio aquí en Chiapas, está de Tuxtla Gutiérrez, está más o menos a media hora aproximadamente. No es un pueblo mágico como tal, no tiene esa categoría de parte del gobierno mexicano, pero sí tiene muchas tradiciones de la cultura zoque que es propia de esta zona de Chiapas y lo que se conoce como la depresión central del estado, y llegan inclusive ciertas influencias desde y hacia Oaxaca. ¿Dónde esta historia se relaciona con este cánido? Bien dijo a Daniela. Primero hay que contextualizar. Fue en el año 2020, en abril específicamente de 2020, ya estaba la pandemia por COVID-19 presente y lo más importante, el confinamiento. Entonces, pues resulta que en una noche, en varias colonias, se empieza a correr rumores de que se escuchan aullidos, pero no aullidos de perros, sino aullidos más agudos, más lastimeros. Las que tienen techo plano empiezan a sentir esos pero pasos como brinco. Una persona normal se ahorita va a romper la lámina porque te pasa en otra. Aquí ni siquiera son pasos como pasos avanzando. Después, ya no nada más en redes sociales empiezan a surgir videos donde dicen, sobre todo se escuchan a voces de mujeres, allá va, y a lo lejos se oyen los pa, pa, pa de las láminas y el aullido agudo, y los perros alrededor también llorando como si estuvieran sufriendo. Y hay una imagen, por aquí les va a aparecer una imagen de una noticia que reproduce este video, donde se ve justamente la parte superior, como de los hombros hacia la cabeza, de un can, y lo demás como un cuerpo humano. Obviamente en redes sociales rápido empezaron a surgir los comentarios de que quizás era psicosis colectiva, otros que decían que eso estaba pasando como parte de muchos presagios que se habían dado desde el año pasado, inclusive a principios del 2020, y que venía esa pandemia. Lo relacionaban inclusive que era una serie de sucesos cuando se quemó Notre Dame en París. Inclusive también recordemos que en 2019, si no mal recuerdo, ya
había aparecido un Remo por ahí también. Entonces recordemos el episodio 2, perdón, su episodio 1. Y por el otro lado decían que era justamente la idea de que aprovechando que ahorita había este silencio, porque al final de cuentas hoy en día con la luz eléctrica, la tecnología que tenemos, nuestra vida puede ser aún más movida en la noche. Resulta que estaban dándole paso a que pudiera percibirse esta figura del famoso hombre lobo de Hollywood. Y así como apareció, pues ya no ha habido avistamientos, ya no ha habido más noticias. Si existe o existió, pues quizás no sabemos si realmente. Aquí lo interesante de esta historia es que no lo vio una persona, sino que hay múltiples testigos, mucha gente fue testigo de alguna forma de la experiencia con este críptido. Por eso se le dio de psicosis colectiva, porque fue de muchas edades. Pero lo importante es eso, porque usualmente esto suele referirse a una persona en medio de la nada que se encontró con algo extraño, y aquí no fue así, fue dentro de una ciudad donde las casas están contiguas unas con otras. O sea, se podía brincar de una casa a otra enfrente, o sea, sobre la calle, porque también lo hizo, no solo corrió sobre las manzanas, sino que fue brincando. Y eso es muy interesante, porque no hay muchos relatos de encuentros con críptidos donde haya mucha gente involucrada como testigo. Por eso este caso es relevante. Sí, y sobre todo el testimonio de que allá va, o sea, que lo ven donde está brincando. Sí, como cuando lo vemos en las películas, pero ahora fue en la vida real. ¿No? Entonces, pero sí, eso se me hace interesante en este caso. Sí, es un caso que y sería interesante realizarlo ya in situ. Igual por ahí puede ser un contenido premium si nuestros amigos deciden apoyarnos. Pero antes de que eso suceda, Dani, tú tienes una historia, y esta historia me gusta porque es el primer relato internacional que nos llega desde Centroamérica. Nos pidieron obviamente cierta discreción, así que nada más vamos a utilizar el nombre de esta persona. Es una chica que se llama Yesenia, y pues Dani. Yesenia nos comenta que en Honduras, de donde ella es, hay una historia de un críptido al que le llaman el comelenguas. Esto le pasó a su abuelo, no le pasó a ella. Dice que cuando su abuelo era joven trabajaba en fincas. Recordemos que Centroamérica es un lugar bastante lleno de espacios rurales, de trabajo agrícola. Entonces la gente pues se dedica más a eso. Entonces su abuelo trabajaba en una finca, y antes se acostumbraba que la gente vivía ahí, los trabajadores vivían en la finca. La mayor parte eran hombres, entonces alguna barraca que ya no se utilizaba se acondicionaba para que los hombres pudieran pernoctar, descansar y seguir trabajando sus jornadas. Entonces ella cuenta que uno de esos días su abuelo pues regresaron de la jornada, pues empezaron a comer, a calentar cosas, a sacar la bebida aguardientosa, a disfrutar, ¿no? Una tarde-noche ya relajada entre amigos, compañeros de trabajo, cuando uno de sus compañeros, que resulta que era su compadre, porque hacía muchos años que trabajaban juntos y se movían de finca en finca, empezó a jugar y a decirles que le enviaran la lengua porque la tenía larga como una vaca. Entonces el abuelo de Yesenia le dice: oye, espera, acuérdate lo que nos decían nuestros abuelos, no estés hablando de eso porque al comelenguas no le gusta. Y él: ay, esas son tonterías, que no sé qué, vean mi lengua. La tradición en Honduras contaba que cuando una persona, cuenta que cuando una persona se jacta o se burla de su propia lengua o de la lengua de alguien más físicamente, no de músculo, el comelenguas lo va a buscar, va a ir tras él. Entonces esa noche pues dejaron, ¿no? Terminaron, se acostaron, y el abuelo de Yesenia se acostó a dormir, dormía en el catre, su compadre estaba en el catre contiguo a él, y pues se durmió relativamente inquieto porque sintió como que el ambiente estaba extraño. Cuando va a pasar algo, no sabes qué, pero va a pasar. Entonces dice que estaba acostado, ¿no? Viendo el espacio, el granero donde estaban durmiendo, cuando en una ventana improvisada, porque recordemos que estos espacios es para ganado, entonces improvisan para que puedan vivir personas,
ve que algo se asoma en una de las ventanas. Estamos hablando de una ventana alta, ¿no? Creo que es una ventana a ras de la altura de una persona, y le llama la atención. Entonces piensa, ¿no? Qué extraño, pero no, en ese momento no piensa como siempre en las historias. Sí. Nunca estás pensando que te va a pasar algo fuerte. Él se empieza a acomodar y se percata que su compadre está acostado durmiendo, pero está como muy inquieto, como si tuviera un mal sueño. Él se voltea para verlo, y cuando voltea se da cuenta que hay un ser parado al lado de él, al lado del cráter de su compadre, extraño, largo, oscuro, con los ojos rojos, como brasas. Las descripciones del comelenguas son variadas, porque pues lo ven usualmente a oscuras, en la penumbra, y entre el miedo y la sugestión que te da ver un ser como estos, las visiones no son tan claras. Aquí vamos a dejar una imagen para que vean lo que hay esbozos de gente que se ha encontrado con él, que lo ha descrito, pero la característica principal es que coinciden todos que de la boca de este ser, que es como un pico, sale una extensión roja, así como un pedazo de carne largo y así viscoso. Entonces él se quedó paralizado, se asustó, y mientras él estaba paralizado, ve que esta cosa, con unas manos grandotas y así extrañas, le abre la boca y empieza a hurgar en la boca de su compadre. Entonces él, entre el miedo que sentía y la preocupación por su compadre, pues toma un poco de valor y saca su machete de debajo de la ropa del catre. Zonas rurales donde el machete sigue siendo un instrumento por tradición, ¿no? Entonces lo que él hace, le avienta el machete, pero el machete pasa de largo y golpea al otro lado del otro lado de donde estaba su compadre. No le pegó al comelenguas, pero el comelenguas se mueve, ¿no? Y él, en lo que se endereza, ve que el comelenguas ya no está. Entonces ya al ver que ya no está esta amenaza y esta cosa extraña, porque su abuelo nunca la había visto, que es lo que él solo sabía de él por lo que contaban, ¿no? los viejos de la casa, y así se venía heredando la historia, se levanta a ver a su compadre, y su compadre, entre desmayado e impresionado, ve que en su boca no estaba la lengua y solo estaba lleno de sangre. Entonces pues buscan ayuda y todo, porque obviamente es un músculo con mucha irrigación sanguínea y sangra bastante, para que lo apoyaran, y después de esto pues el compadre no volvió a ser igual. No, pues se quedó deslenguado. Sí, deslenguado. Y pues al poco el compadre pues como que regresó al pueblo de donde él era, y no volvieron a saber nada de él. Aquí la reflexión, ¿no? Que es lo que contaba el abuelo, que es la herencia, ¿no? De la familia, que se va contando de generación en generación, es que pues los mitos siempre tienen algo de verdad, aunque parezcan fantasía, ¿no? Porque pues es una experiencia que es extraña, peligrosa, porque no perdió la vida, porque el comelenguas lo que hace es llevarse la lengua, pero pues es impactante, ¿no? Y además hay y otra vez regresamos al machete como arma esotérica de combate, porque así es. O sea, prácticamente al lanzarlo hizo que desapareciera. Sí, lo distrajo, o se sintió amenazado el comelenguas y se va. Aquí, bueno, lo que siempre decía, ¿no? El dicho, y eso es lo que siempre recuerda Yesenia, que su abuelo le cuenta junto con esa historia, es que cuando se escucha que alguien se jacta o se burla de la lengua propia o de alguien más, siempre hay que pensar, ojalá que el comelenguas no te escuche. Sí, porque si no, va a ir con tu lengua. Así es, y es lo que busca. Entonces, esta historia está interesante porque está intensa el ataque, porque pues el comelenguas llegó a una zona donde habían personas. Sí. Usualmente evitan el contacto humano, pero pues se cumple aquí el presagio de si tú haces esto, el conjuro, va a pasar esto, hay una consecuencia, y es lo que el comelenguas busca, la consecuencia por hacer esta acción, que ya sabes que no se debe hacer, ¿no? Porque hasta se burló, ¿no? Esas son tonterías, dijo el compadre, y el comelenguas lo busca. Entonces es interesante, Yesenia se acuerda que esto siempre lo contaba su abuelo cuando ella era niña, y
que no estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de mediados del siglo XX, zonas rurales en Centroamérica, pero no deja de ser el siglo XX. Entonces es interesante. Si alguien más sabe de esta zona, de alguna otra historia o relato de esta, sí, que compártenlo por favor, porque sería interesante ir compartiendo más historias sobre este tipo de acontecimientos que sobrepasan la razón humana. Sí. Y ahorita les vamos a contar otra, Héctor les va a contar otra de un supuesto gorila que sus papás vieron en el Cerro de la Cesta. 100% real. Dicen que yo iba en el carro, pero yo no me acuerdo, era muy chico. Pero imaginen antes ir de Tuxtla Gutiérrez hacia la zona costa del estado. Hoy en día tenemos una autopista que lleva de aquí a la zona de Arriaga, por ejemplo, que es donde inicia la costa, en 40 minutos. 30 minutos si eres una persona que le gusta manejar rápido. Antes no era así. Antes tenías que manejar por una zona que se llama La Sepultura, que es una serranía, forma parte de la Sierra Madre de Chiapas. Es una zona con muchas curvas, mucha vegetación, pasa esa transición entre selva y bosque tropical, o sea, hay muchísima vegetación, y los carriles de la carretera son uno de ida y uno de venida, así que si no tienes precaución, puedes llegar y causar un accidente, una colisión. Antes, por ejemplo, en la época de lluvia se desgajaba el cerro, no había paso, había un accidente y quedaba atravesado un carro o un camión más pesado, no había paso. Entonces, pues así era. En ese contexto, bueno, y otra cosa, aquí en esta parte del mundo no hay gorilas. Sí, no hay gorilas. Y lo más son primates. Es el mono araña y el mono zaraguato, que no pasarán los 40 centímetros de altura. Sí, entonces imaginen la figura de un gorila. Resulta que ven mis papás hacia Tonalá de madrugada, porque a mi papá le gustaba salir de casa a las 5 de la mañana, porque íbamos así bueno, yo iba así durmiendo casi, entonces yo creo que por eso iba durmiendo. Y resulta que pues mis papás ya habían visto cosas ahí en la carretera, ¿no? Pero lo normal, un jaguar que había bajado a tomar agua a los ojos de agua que hay alrededor de la Sepultura, pegado al cerro, los zaraguatos, los guacamayas, cosas, especie endémica de la zona. Entonces una vez dicen que van y ven que algo va como brincando del cerro para abajo, del cerro a la carretera. Y de repente, cuando ven, se van acercando, que van manejando, mi papá va acercando, va bajando, va manejando, va acercando, hasta que hay un punto en el que ya hay una cercanía visual y mi papá dice que ve algo negro, mi mamá dice que ve un gorila, y de repente, ¡pum!, brinca sobre el carro, los angolotea y vuelve a brincar y nada más ven otra vez esa forma negra que vuelve a brincar, ahora ya hacia el precipicio de la carretera, porque iban hacia Tonalá, o sea, en el carril derecho, si lo vemos desde el lado del conductor, hacia Tonalá. Llegan a Tonalá, bueno, no llegan a Tonalá, se pararon antes, pero antes de llegar a Arriaga, ahí en la bajada, que llegas, ya bajaste la Sepultura, porque no te puedes parar, no hay dónde pararte en la Sepultura hasta que bajas. Pues bajan esos pasos asustados y dicen, papá, pues lo primero, ¿no? Mi papá va a ver su carro. Y el carro no tenía nada. No tenía ninguna marca, no tenía un arañazo, no tenía un abollón, no tenía ninguna marca. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero sí sintieron el sacudón, el golpe. No, y sobre todo que vieron que bajó. Y esta vista que venía brincando. Sí, este relato a mí me recuerda mucho a los relatos de avistamientos del pie grande o el Sasquatch,
que usualmente la gente que no lo veía en el bosque, o sea, que se alojaba en el bosque, se lo encontraba, se lo había encontrado en caminos rurales donde venían en su coche, y el Sasquatch, pues al verlo se asustaba y llegaba y los movía. Estamos hablando... Pues son de Norteamérica. Sí, estamos hablando de Norteamérica, pero aquí en México no hay gorilas. No. Entonces, este críptido podría ser un críptido parecido, no estoy diciendo que sea pie grande, pero parecido a él, porque si tenía forma de gorila, que es como tu mamá lo describió, tendría forma humana o antropomorfa, ¿no? Brazos, cabeza, torso, piernas, erguido, ¿no? Con una agilidad que no tenemos los humanos, Claro. pero que nos recuerda a pie grande. Sí. Pie grande, así es, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí en Chiapas hay una versión que desconocemos. Puede ser, si alguien de ustedes conoce o ha visto o tiene algún indicio de esto que haya pasado aquí en Chiapas o en cualquier parte del país, pues díganos, compártanla, comenten y dan. Sí, de hecho, quiero comentar algo antes. En las carreteras de cualquier parte del mundo son espacios de avistamientos, sobre todo de noche. Sí. Animales que sobrepasan tamaños, por ejemplo, cerdos, como nos contó una vez que en Oaxaca También. se les atravesó una manada de cerdos, pero los cerdos eran prácticamente el tamaño del Volkswagen, el bocho en el que iban ellos. Y no solemos ver animales tan grandes, ¿no? Que son, y pasó así, la familia completa enfrente de ellos, y tuvieron que Sí, es detener cierto. para ver estos animales. No lo incluimos en críptidos porque... Para dejarlos ver y para dejarlos pasar. Sí, no, sobre todo para que pasaran. Pero pues los puercos tampoco son tan, los jabalíes tampoco son tan No son tan grandes, no grandes. son del tamaño de un automóvil. Y fueron así, se pasaron toda la familia completa de un tamaño descomunal. Entonces, mucha gente ha visto animales que no tiene explicación, o sea, ¿cómo viste esa cosa rara, esa forma extraña? Que no corresponde a un animal al que estamos acostumbrados, ¿no? A lo que Ajá, se la denomina especie, críptido. ¿no? La especie, Sí. porque no hay, en esta zona del mundo no hay gorilas. Y esa zona no hay gorilas. Sí, En América no hay No, gorilas. en América no hay gorilas. Entonces, sí, este relato es interesante, sobre todo porque el contacto les movió el carro, o sea, pasaron la experiencia completa. Pero no quedaron indicios. Así es. Por lo tanto, ¿Lo viste o te vi a ti? los críptidos son una manifestación o puede interpretarse como una manifestación de nuestros miedos más profundos, fobias, miedo a lo desconocido propiamente, y también antropológicamente me voy a atrever a decir una forma para darle sentido a aquello que no podemos ver, no podemos entender o no podemos materializar. Es decir, como en la antigüedad existían estos dioses para los fenómenos naturales, quizás es una reminiscencia para entender esos miedos a lo desconocido. Sí, o la representación de los elementales, También. ¿no? De estos guardianes de la naturaleza, de los medios naturales que son necesarios que existan. Ya luego hablaremos un poco, ya profundizaremos en esto. Pero los críptidos en lo social también han funcionado como medios de cohesión, porque la población se une cuando pasan estos acontecimientos, sobre todo cuando el contacto pone en riesgo la integridad de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, los ataques, ¿no? de hombres lobo, que la comunidad se reunía, ¿no? Para cazar a los hombres lobo, pues una realidad. Pasó con el chupacabras, bueno, no sé si están atrás, cuando el chupacabras estuvo de noticia, muchísima gente en las comunidades se unieron, hicieron guardias, y hicieron grupos de protección para sus animales y también para las personas. Y con el hombre luego de cuenta pasó lo mismo. Y lo mismo, aunque aquí no se unieron, bueno sí, porque lo persiguieron, sí lo persiguieron, hubo una respuesta grupal, ¿no? De la gente. Digo, habrá gente que no lo crea, que no lo acepte, pero quienes se unifican, que creen en este acontecimiento, es un medio de cohesión. Y eso es interesante porque la unión hace la fuerza. Y en teoría, a través de la historia, muchos críptidos han sido cazados en grupo. Y bueno, en
hoy en día, pues los críptidos siguen presentes. Lo vimos con el caso del hombre lobo de Coita, pero eso significa que ya no nada más son de la tradición oral, que pasan de generación en generación, sino que ahora también son fenómenos virales. Ya inclusive se creó el hashtag hombre lobo Coita, por ejemplo. Sí. Y pues hoy muchos son explotados para generar contenido y sobre todo teorías conspirativas. Aquí creo que lo más importante hay que resaltar que a pesar de que estamos en esta era digital, sigue generando el ser humano imaginación, productos de su imaginación, historias de su imaginación tal vez. No hay pruebas, como dije al inicio, de esta existencia. Quizás los videos del hombre lobo no se ve claramente, quizás fueron editados, no lo sé. Quizás solamente se trata de confiar en la palabra de quienes nos contaron estos relatos, pero ¿por qué pasaron? ¿Por qué lo vieron? Lo importante aquí es que los críptidos van a seguir habitando entre el límite de nuestra realidad y la ficción. Lo importante es preguntarnos si estamos preparados para encontrarnos con ellos o cuando nos encontremos con ellos. O que ellos nos encuentren. Así es. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si les gustó, por favor suscríbanse, activen la campanita, compartan nuestro contenido para seguir creciendo y también para seguir estando cerca de ustedes. Sigan enviándonos sus relatos, por favor. Lo pueden hacer mediante texto, mediante una nota de voz. Hemos recibido muchos, la verdad, notas de voz. Y bueno, queremos conocer sus historias porque en verdad, Dani, prácticamente ya estamos a 2 episodios de nuestro primer episodio con historias que nos han enviado. Así que espérense para ese episodio, ya viene. Y muchas gracias de verdad por compartir esas historias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartirnos, darle clic a la campanita. Y bueno, nos escuchamos pronto en el próximo episodio de Espejo Oculto. Y no lo olviden, ¿lo viste o te vi a ti? Adiós. Hasta luego.